Muy buenos días a todos. Hoy quería tratar un tema que ha aparecido en muchos medios de comunicación y es si los sacerdotes deben notificar a las autoridades determinados delitos cuando son conocidos por vía de la confesión. De hecho, esta mañana mientras desayunaba, veía un pequeño documental sobre un caso de asesinato que sucedió en Estados Unidos y un sacerdote conoció el delito tremendo, un asesinato que había cometido una persona. Y bueno, el documental trataba de ese asunto, que tampoco lo he visto hasta el final, no os lo puedo contar porque no lo he visto hasta el final. Pero estoy en esa parte y es un caso real. La ley de la Iglesia es muy clara. El sacerdote nunca, jamás, por ninguna razón, puede revelar el pecado que le ha dicho un penitente, sea quien sea, en el sacramento de la confesión. No importa que se lo ordene el obispo, no importa que lo ordene una autoridad civil, no importa lo que se pueda evitar. Lo escuchado en el sacramento de la confesión, los pecados, no se pueden revelar. Ahora bien, lo que se nos enseña en el seminario es que, aunque sea fuera del sacramento de la confesión, cuando un alma te revela su pecado porque quiere un consejo, porque te pregunta cómo ser perdonado por Dios, por lo que sea, tú no debes hablar nunca del tema, aunque no esté protegido bajo esa ley específica del sacramento de la confesión. Y aquí venimos al tema de esta mañana, del documental que veía. Si un sacerdote supiera que alguien ha cometido un asesinato fuera del sacramento de la confesión, porque él se lo ha dicho, puede revelarlo. No debe. La respuesta es no debe. ¿Por qué la gente que peca o que comete delitos habla con un sacerdote? Porque tiene la completa seguridad de que jamás lo dirá. Hemos escuchado de sacerdotes que han tenido problemas con el alcohol, sacerdotes que han pecado en el sexo, todo tipo de cosas. Pero lo que no escucharéis es sacerdotes que hayan quebrantado el sigilo sacramental. Eso no. Gracias a Dios. No digo que no haya algún caso en la historia, pero afortunadamente es algo extremadamente raro en toda la historia de la Iglesia. Pero es que no hay que comentar ni siquiera lo que alguien nos ha dicho fuera del sacramento, porque ha venido a nosotros, porque nos considera hombres, no de la ley, no de la judicatura, sino de Dios. Cuando alguien va a un sacerdote, va buscando a Dios. Si está enfermo del cuerpo, irá a un médico. Si hay una enfermedad mental, va a un psiquiatra. Pero hay cosas que no son ni enfermedad del cuerpo ni enfermedad de la mente o del cerebro.
sino que es enfermedad del espíritu. Para darle los consejos adecuados, y cada alma requiere unos consejos precisos, hay que saber qué enfermedad del espíritu tiene, cómo está el estado de ese espíritu. Alguien dirá, pero si un sacerdote revelara que alguien ha cometido un asesinato o que lo va a cometer, se evitaría un mal. Sí, es cierto. Si yo sé, porque me ha comentado alguien pidiéndome consejo para salir de ese asunto, que va a cometer un asesinato, es verdad, podría salvar a lo mejor una persona. Pero ¿cuál sería el resultado? Que ya en todo el mundo nadie volvería a confiar en los sacerdotes. Si alguna vez este secreto se quebranta, bueno, una excepción puede haber, hubo Judas Iscariote, puede haber cualquier pecado, pero si de vez en cuando se quebrantara esto, ya la gente no confiaría. Mientras que incluso gente atea tiene esa idea, no, lo que le diga el sacerdote no va a salir de su boca. ¿Por qué personas con tremendos pecados y a veces no creyentes van a los sacerdotes? Porque les pesa su pecado, porque el pecado pesa, es un agobio, es una tortura. No le va a ayudar el médico, no le va a ayudar el psiquiatra. Si estoy sano, simplemente he hecho el mal. El psiquiatra, a falta de sacerdote, evidentemente le dará buenos consejos. Le puede dar unas pastillas que le tranquilicen, etc. No digo yo que no se vaya al psiquiatra. Aquel que tiene un peso sobre el alma, por lo menos en el psiquiatra normalmente encontrará buenos consejos. Si no van a ir a nadie, mejor al psiquiatra. Pero es verdad que esas personas que nos consultan a los sacerdotes se dan cuenta de que la raíz del problema es espiritual. Y por lo tanto van a aquel hombre que les puede guiar en el camino del espíritu. No importa cuántos casos salen del pecado, de los más terribles pecados, hablando con el sacerdote. Cualquier juez, cualquier legislador entiende que al menos hablando con el sacerdote recibirá buenos consejos, consejos para no volver a cometer un delito. Por lo tanto, a la hora de aprobar leyes, deben entender esto. Si apruebo la ley y se acaban esas conversaciones porque ya no estarán protegidas, habrá más mal. Si dejo que hablen con sacerdotes, no sé cuántos casos darán marcha atrás, pero algunos sí. Es algo que no le cuesta nada al legislador, al Estado, y se produce un bien, aunque a lo mejor sea pequeño, vamos a suponer. Pero si aprueban esa ley, deja de producirse ese bien. Ya nadie se fiará del sacerdote que tiene que revelar lo que ha escuchado. El pecado pesa. El pecado es tortura, oprime. Es curioso, el sacerdote es el que habla de Dios a los hombres, que expone ese misterio de amor, de bondad. Y en el trabajo sacerdotal, paradójicamente,
A veces buena parte de nuestro trabajo es escuchar al pecador exponer su pecado. Nosotros exponemos el bien absoluto, perfecto de Dios. Y en nuestro trabajo, después de haber expuesto el bien, es escuchar el mal, escuchar la iniquidad. Se nos revelan pozos de iniquidad, cada uno único, cada uno reviste características completamente personales. Se les dan consejos. Se les dan consejos incluso naturales. Si la persona me dice yo no creo en Dios, yo no creo en el perdón, yo no creo, pues se le pueden dar consejos al menos naturales. En algunos casos el consejo va a ser tienes que ir al psiquiatra. Lo tuyo ya no es solamente pecado. Tu psicología ya no está sana. A veces los pecados no son terribles, son más pequeños y se pueden dar remedios más sencillos. Pero es interesante, el que más daño comete, el que más mal hace, quiere escuchar a Dios. Y como a Dios no le escucha directamente, audiblemente, va al hombre de Dios. Puede ser un asesino, pero se sentará allí a escuchar. A veces dócilmente, a veces se resistirá, pero seguirá hablando. Y a veces mucho rato, y a veces muchas veces. Y en algún número de casos, esas conversaciones producen el fruto. La persona pone el remedio, cambia. A veces no basta solo con pedir perdón a Dios, hay que poner otro tipo de remedios, para evitar la tentación, para evitar... A veces los remedios que dirá el sacerdote son muy radicales, en la medida del mal, en la medida del mal. No es lo mismo evitar que un asesino siga asesinando a que un casado engañe a su mujer. No es lo mismo los consejos a un maltratador físico de su esposa, que le pega, que a un político que roba. El sacerdote ni siquiera debe decir, sí, yo en mi vida he escuchado 4 casos de asesinato en el confesionario. No debe, no debe. Sí, yo una vez tuve un caso espantoso en el confesionario. No debe. Cuando hable de casos de moral, debe hablar siempre como casos hipotéticos. Si un penitente dijera tal cosa, habría que decirle tal otra. Si un penitente te dijera esto, se le debería aconsejar esto. A mí a veces me han preguntado, sin mala voluntad, padre, pero tal pecado, ¿vienen a confesarse a menudo? No revelaría nada si dijera pues sí o no. Pero mejor no, mejor no. Porque aunque uno dijera, una vez una persona me confesó este espantoso pecado, sin yo quererlo, podría dar pequeños detalles que sirvieran para que el otro empezara a hacer conjeturas. Aunque se equivoque, aunque de hecho con lo que yo haya dicho no hay materia donde asirse, pero la mente empezaría a hacer conjeturas. Entonces, nunca hay que decir nada, ni siquiera de forma anónima. Anónima. Ojo, lo bueno sí, lo bueno sí. Uno sí que puede decir, una vez en mi vida confesé a una persona que tenía el don de profecía. Una vez
confesé a una persona que entregó todos sus bienes a los pobres. El bien sí, pero incluso el bien está protegido por el anonimato, ¿eh? No, lo que se escucha en el confesionario, aunque a veces sean consultas de un santo, se queda en el confesionario. Y si es fuera del confesionario y fuera del sacramento de la confesión, también. Aunque allí el sigilo no es tan estricto. Lo oído fuera del confesionario sí que cabe decir, pues una vez una persona me planteó un dilema moral que era muy complicado y que tuve que consultarlo a un profesor de moral. Eso se podría decir, pero es mejor no hacerlo. Pero bueno, allí caben posibilidades de que, bien, es conveniente contar una historia y no va a venir ningún mal, ¿eh? Una persona una vez me hizo esta consulta. Una persona una vez se encontró con este dilema. Si es fuera de la confesión, no habría pecado. Son cosas a veces tan convenientes, a veces nobles, que uno ha sido testigo de la nobleza de un alma, que estas se pueden decir en un sermón, ¿eh? Pero la regla general es los casos concretos escuchados en conversaciones fuera de la confesión están sujetos bajo el secreto natural, no el sigilo, que es una ley eclesiástica más seria, sino bajo el secreto natural. A veces cuando hablo con alguna persona me dice, padre, pero esto que le voy a decir se mantendrá en secreto. Y no estamos en la confesión, estamos dando un paseo, estamos charlando. Le digo, mira, aunque yo no te dijera voy a guardar el secreto, las cosas que de forma natural deben ser guardadas en secreto por mero sentido común, hay obligación de guardar el secreto. Cuando un amigo le cuenta una cosa a otro amigo, no hace falta que esté continuamente, oye, pero me guardarás el secreto. No, hay cosas que se entiende que por su naturaleza no se deben decir, ¿eh? Más en el caso del sacerdote, que te las cuentan por ser sacerdote, porque quieren hablar con Dios, eso es sagrado, porque ellos quieren en realidad hablar con Dios. El misterio del bien aparece ante el sacerdote. Personas tan santificadas que sus consultas, sus dudas, dejan un perfume de santidad, que te quedas escuchando su duda, ¿qué hago?, edificado como si escucharas un sermón. Después está el otro caso, la gran iniquidad, el que ha hecho mucho mal. Y allí ves el peso del pecado. El sacerdote da consejos a uno y a otro, al santo y al gran pecador. En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos alemanes consultarían a sacerdotes acerca de lo que estaban viendo, de lo que les ordenaban hacer, de lo que habían hecho? ¿Cuántos? De hecho, el comandante que mandaba en Auschwitz lo llevaron a un sacerdote para que se lo llevaron, no, el sacerdote fue llamado para que lo confesara. Menuda confesión, menuda confesión. El misterio de la iniquidad, el sacerdote tratando de que la luz, el amor de Dios penetre. El caso que he comentado, si ya quería confesarse, es fácil. El problema es cuando el que viene, él mismo no sabe muy bien por qué ha venido a ti, pero todavía está cerrado. ¡Hala! Si habla contigo,
es porque algo ha empezado a moverse en su interior, la gracia, y fácilmente comenzará a resquebrajarse, fácilmente las palabras que el sacerdote pongan comenzarán a fermentar en el interior de ese caparazón duro como un fruto y eclosionará. ¡Qué labor tan grande! ¡Qué labor tan grande! Tan preciosa, que abarca tantos pecados, tanta combinación de pecados, y en las que a veces el remedio, hay que pensarlo, como el médico que reflexiona qué cantidad de componentes hay que poner en una medicina. Antiguamente las medicinas se hacían una a una. ¿Qué cantidad hay que poner de esta hierba medicinal, de este producto? Así tiene que hacer el médico del alma, adaptarse. Hay confesonarios muy bonitos, a mí me gustan mucho, que el sacerdote está sentado en un, vamos a llamarlo, mueble de madera, y ves la iglesia, etc. Son muy agradables porque no estás encerrado. Pero en las grandes ciudades siempre hay alguna que otra iglesia que tiene confesonarios en los que hay son como dos puertas, hay una rejilla, entra y el sacerdote no ve nada del penitente, porque no hay entre ellos una rejilla, sino una superficie con puntitos muy pequeños para que pase la voz, pero solo ves una sombra. Eso está muy bien, porque a veces el pecado produce tal vergüenza que sabe el penitente que solo ve una sombra, escucha una voz y no sabrá nada más de él. Aunque vaya a confesarse una vez o 40 veces en años. Me acuerdo que yo una vez dije, sí, en cada gran ciudad debe haber estos confesionarios que ofrecen total anonimato. Pero si hubiera algún caso en que una persona tuviera tal vergüenza que dijera, no puedo, superior a mis fuerzas, confesar mis pecados, puede contactar a ese sacerdote por teléfono. Muchos teléfonos de sacerdotes están en los tablones de las iglesias, quedar en ese confesonario y el penitente mover un poquito la pantalla que les separa, introducir una hoja y que el sacerdote lea la confesión, le dé los consejos y le dé la absolución. Yo esto lo escribí una vez y en los días siguientes una persona me dijo, padre, yo soy uno de esos casos. Llevo años en que no he podido confesarme, abrumado por la vergüenza. Si usted me lo permite, me decía en el email, querría confesarme de esa manera. Y entonces le dije, ¿te viene bien tal día, a tal hora, en tal lugar? Me dijo, sí. Yo me senté y efectivamente, a los 5 minutos, entra alguien, él abre un poquito la pantalla, mete una hoja, la leo, le doy los consejos y le dije al final, ¿le importa a usted que cuente esto para que otras personas que pueden estar en su misma situación se animen? Y me dijo, sí. Y por eso lo cuento. La vergüenza. La vergüenza. Yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre este tema. Confesaos los pecados unos a otros, dice el apóstol Judas o Santiago. Ahora no estoy seguro cuál de los dos, pero si lo ponéis en Google, confesaos las faltas unos a otros o pecados, encontraréis es Judas o Santiago, uno de los dos.
los pecados que perdonareis les serán perdonados. Claro, si perdono, conozco. Si perdono, conozco. Es lo lógico. El pecador pide perdón a Dios, pero el representante, como antiguamente el sacerdote que testificaba la curación de la lepra, decía el Levítico que cuando uno se curara de la lepra iría al sacerdote, el cual lo comprobaría, lo purificaría y lo declararía al final puro. Pues eso sucede. Eso sucede. Y la persona siente una paz, una dicha. Los pecados que perdonareis les serán perdonados. Es un poder dado por Dios. Ninguna autoridad humana podría entregar tal poder. Ningún hombre por poderoso que sea puede perdonar pecados. Aunque sí que puedo perdonar lo que se me ha hecho a mí, eso sí, tengo esa capacidad. Me has hecho a mí el mal, yo te perdono. Claro que, incluso aunque yo perdone un pecado, la mancha del alma continúa. Yo te perdono la dimensión que me afecta a mí. No tengo nada contra ti, pero la mancha no, la mancha la tienes. Alguien puede pedir perdón, pero ese arrepentimiento es limitado, es imperfecto. Cuando pecamos contra el prójimo, hay una parte del prójimo, pero hay una parte de Dios. Los pecados que perdonareis les serán perdonados. Eso que dice Jesús a los apóstoles es tremendo, dar la capacidad de perdonar en nombre de Dios. Por supuesto, si no hay arrepentimiento, y propósito de la enmienda, no habría tal capacidad. Esto no es una varita mágica. Tiene que haber ese arrepentimiento. Cuando Jesús dispuso para, así lo entendemos en la Iglesia Católica, el sacramento de la confesión, realmente Él conocía la psicología humana. Necesitas a alguien externo que te dé los consejos. Y después la seguridad del perdón de Dios. Dios se comprometió. Los pecados que perdonareis les serán perdonados. Antes, en el Antiguo Testamento, se hablaba a ese Dios desconocido y no se escuchaba nada. Y muchas veces decía Dios que no perdonaba. Cerraré mis oídos ante vuestras súplicas, etc. No escucharé vuestras oraciones. El tener que decirlo a otro implica someterse al juicio del otro. Y por supuesto el sacerdote puede no dar el perdón, porque la frase completa de Jesús es: los pecados que perdonareis les serán perdonados y los que les retuviereis les serán retenidos. Dice eso, no dice los pecados que les perdonareis serán perdonados y nunca dejéis de perdonar. No. Dice las dos cosas. Si el sacerdote ve que no hay verdadero propósito de enmienda, o hay enmienda, pero no hay arrepentimiento del pasado, él debe intentar que se arrepienta. Pero si al final no, pues no le puede dar la absolución. Tampoco voy a decir si he retenido o no los pecados, o si lo he hecho mucho o poco. Es algo muy serio. Un sacerdote tiene que estar cierto de que no debe dar el perdón para no darlo. Pero habrá situaciones, sin ninguna duda, en que el sacerdote, en nombre de aquel a quien sirve, le diga: no puedo darte el perdón. No puedo perdonarte lo que veo que Dios no te va a perdonar ahora. Piénsalo, medítalo, ora, lee las Escrituras, habla con Dios, y si la gracia logra verdadero arrepentimiento y propósito de no volverlo a hacer, entonces sí.
Hay que retener pecados, porque Jesús lo dijo. Esto no es automático. Tampoco es oigo el pecado y ya está. Los consejos. Y a veces, claro, la penitencia es un modo de hacer penitencia, algo que la Biblia tantas veces nos anima a ello, pero depende del pecado. Yo no voy a decir qué penitencias he puesto en la vida, pero son adecuadas al pecado. Si los pecados son pequeños, la penitencia será muy pequeña. Pero si son grandes... Y después hay pecados que requieren restitución. Vale, le has robado esto, te arrepientes, pero ahora hay que devolvérselo. Ahora tienes que devolverle este dinero o tienes que reparar el daño que has hecho a su fama. Hay muchos tipos de reparación porque muchos son los pecados, pero no todos los pecados se arreglan. Rézame 15 Padres Nuestros. Hay penitencias que pueden durar un año o más. Hay penitencias que pueden durar un año o más. Cada sacerdote, cuando se forma para el sacramento, pues debe ser instruido. Alguien que ha asesinado a alguien, pues es lógico que haga penitencia durante medio año o un año. Depende de lo dura que sea, será más larga o más corta. Dura. Nosotros no somos la justicia civil. La penitencia es para hacer penitencia, para bien del penitente. Por ejemplo, una penitencia que yo pondría a alguien que ha cometido un asesinato. Pues es, usted durante un año, todos los días, va a leer las Sagradas Escrituras. Y si un día, por lo que sea, no puede o se le olvida, apúntelo hasta que llegue a 365 días. Pero tiene que cumplirlo. Le puedo poner un tiempo cada día. O puede ser una penitencia de oración. Sin embargo, si es una penitencia de ayuno, hay que preguntarle a la persona. ¿Le parece bien? ¿Tiene fuerzas? Incluso darle la posibilidad de sustituirlo, si se le hace muy duro. No es lo mismo matar a una persona que haber matado a 10. Si es una persona que apenas tiene dinero, pues... Pero si tiene mucho dinero habrá que decir, bueno, hay que ver si hay que ayudar a la viuda o a los huérfanos, porque era todo su medio de subsistencia. A veces no será posible la reparación, porque no se conoce nada sobre la víctima, etc. A veces uno ha robado mucho dinero a una empresa, pero ya lo ha gastado y no lo tiene y jamás va a ganar una cantidad como la que gastó. Como se ve, hay que ver qué se dice a cada alma. No digo nada, cuestiones complejas de herencias, por ejemplo. Cómo arreglamos un desaguisado que se hizo con una herencia. La labor del sacerdote hay que tomársela con seriedad y por eso hay que estudiar los libros de moral, no improvisar en cada momento. Hay que haber escuchado a los sabios, haber leído lo que dijeron los grandes doctores de la Iglesia, el conocimiento de las Escrituras, de las reglas de la moral que son objetivas. No hay que tomarlo superficialmente. Esa labor, esa tarea tan santa. Predicamos a Dios, pero después viene esta persona aquí y ahora y te dice, Dios ha entrado en mi alma, ya estoy lleno de ese amor de Dios, pero me he dado cuenta de que hace 5 años pues mentí,
en esa cuestión de una herencia, destruí la hoja manuscrita de mi padre en que le dejaba tanto a ese hermano. Muchas cosas pueden suceder. Y ya no digo nada cuando uno es el confesor o el guía espiritual de un jefe de una nación. Cuando el que tienes delante está agobiado después de haber escuchado a todos sus consejeros porque tiene que tomar una decisión tremenda. Tremenda. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Acabo con un detalle que se me acaba de venir ahora a la mente. Cuando leí las memorias de Markus Wolf, que era el jefe de la Stasi, el servicio secreto de Alemania Oriental durante la Guerra Fría, pues él va comentando en sus memorias, ya anciano, ya se había hundido el bloque del Este, pues cómo ejercía su trabajo. Y dice una cosa muy curiosa que me llamó la atención. Una cosa que nunca intentamos, dice él, lo recuerdo perfectamente, línea a línea, una cosa que nunca intentamos fue presionar o torturar, dice, presionar a un sacerdote para que nos revelara lo escuchado en el sacramento de la confesión. Porque sabíamos que usáramos los medios que usáramos, antes se dejaría matar que revelar lo escuchado en el sacramento. Me llamó la atención que ese reconocimiento viniera de alguien que no era católico, que era jefe del servicio secreto y que cometió espantosas cosas, probablemente como jefe de esos servicios secretos, aunque él siempre lo negó, pero hiciera ese reconocimiento desde parte del hombre pecador. Me llamó la atención. Incluso entre sacerdotes, cuando hablamos, este tema se cuida estrictamente, estrictamente. Podemos hablar de muchas cosas, pero no de nada que esté ni cercano a todo este asunto. Es más, el sacerdote, si viera conveniente hablar fuera de la confesión, sobre un pecado que le ha confesado ese penitente, tendría que pedirle permiso. Lo mejor es no hacerlo, salvo que de verdad esté muy justificado. Pero si lo hace, debería, oye, ¿te importa que te comente una cosa respecto a tal asunto? Mejor es no hacerlo, pero alguna vez puede ser posible. Esta también es la razón por la que los obispos no suelen confesar a sus sacerdotes. Si algún sacerdote se confiesa con su obispo es porque ya tiene mucha confianza, porque sabe que no interferirá lo que confiese en las decisiones que ha de tomar. Pero el obispo solo podría tomar decisiones por lo que supiera fuera del sacramento de la confesión. De ahí es el problema, que alguien le podría decir, un sacerdote, usted ha tomado esa decisión por lo que le dije en la confesión. Y él tendría que decirle, no, lo que me dijiste en la confesión es como si no lo supiera, a la hora de tomar decisiones sobre ti. Pero si me entero por fuera, entonces sí. Pero esa es la razón por la que los dos campos no se suelen mezclar. No se suelen mezclar. Y el que tiene que tomar las decisiones sobre nombramientos, etc., no suele ser su confesor, a no ser que efectivamente se vea que esa labor de dirección espiritual no va a interferir para nada. Hay casos en que un sacerdote puede decir, mire, no me importa, quiero recibir su palabra, quiero recibir su consejo, no me importa, quédese tranquilo, ¿vale? También por esta razón está prohibido que el rector de un seminario se siente en el confesionario. No puede hacerlo. Si algún seminarista se lo pidiera,
puede acceder o no. El rector puede decir no, que te confiese otro. Ese es un derecho también del confesor. Me acuerdo de una determinada persona que quería confesarse conmigo, quería hablar de todas las maneras conmigo. Y yo le dije que no, y me insistió mucho tiempo, y yo mucho tiempo que no. Y al final me dijo, pues quiero confesarme. Y dije, pues no, en esta ciudad hay muchos confesores, pero usted tiene obligación. No, no tengo. Hay muchos confesores en esta ciudad. Por lo tanto, no tengo obligación. Como veis, da lugar a complejidades, a cosas muy interesantes que deben ser tomadas con toda la seriedad de la Biblia. Los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? ¿Qué hicieron los hombres de Dios? ¿Cómo actuaban los hombres de Dios? Pues así hay que actuar con cada persona que viene. Y a veces pues uno está hablando, si es conveniente, media hora con alguien que no es un jefe de Estado, ni un ministro, ni alguien muy importante, es un hombre muy sencillo y hasta pobre, pero los asuntos de su alma requieren media hora. Otras veces, con 10 minutos, el sacerdote dice, bueno, ya está todo hablado, no hace falta continuar. Y otras veces incluso 5 minutos. Dices, no, te conozco, con esto que te he dicho ya está todo dicho, seguir hablando sería redundante. Hay sacerdotes que de forma habitual todos los días confiesan horas. Todos los sacerdotes confiesan, más o menos. Pero hay algunos que están horas. Y después, el don de Dios. A veces ilumina al sacerdote. Y el sacerdote dice una cosa y el penitente dice, ¿pero cómo sabe usted eso? Hay iluminaciones de Dios, sí. El conocimiento de lo que hay en el corazón del hombre. A veces el sacerdote, sin más, dice algo y el penitente dice, pero es que acaba de dar en la diana. La flecha ha caído en el centro de la diana. Y yo no le había dicho nada. Sí. Y después, eso es verdad, después de recibir la absolución, ¿cuántas veces lo he escuchado, Padre? ¡Qué paz! ¡Qué peso me he quitado de encima! Como si el perdón de Dios trajera consigo una consolación y la ayuda. El hombre que lucha por sus medios, pero con la absolución del sacramento se ve liberado de algo. Aunque a veces Dios lo que hace es liberar de algo tremendo que no podía de ninguna manera durante un mes, 2 semanas, 2 meses. Y una vez que se ha consolidado esa plantita, la tentación vuelve. Eso no revelo nada si digo que lo hemos escuchado 1000 veces. No solamente damos el perdón, a veces viene una gracia de Dios. Es curioso. Del mismo modo que todos los directores espirituales saben que cuando un alma toma la decisión determinada de cada día, por ejemplo, hacer 20 minutos de oración mental, cuando ya esa decisión determinada de todos los días haré, normalmente después vienen y dicen, Padre, mire, no sabe cómo me siento en la oración. Es que no noto que pase el tiempo, estoy tan bien, siento una paz, un gozo. Y siempre hay que decirles lo mismo, Dios lo hace para engolosinarte, pero no va a ser siempre así. Durará 1 mes, 2 meses, tal vez 3, pero en 1 o 2 meses irá a menos, y entonces tendrás que ir por el desierto. Entonces dirás, ahora se me hace cuesta arriba. Lo hizo al principio para
llevarte a una vida espiritual, pero después vuelve la prueba. Y por eso tiene mérito. Por eso tiene mérito. Claro, estar en la oración es estar con Jesús. Y se siente la presencia de Jesús, o la acción del Espíritu Santo, o la mirada del Padre, amorosa. Pero después viene el desierto, siempre, siempre. Qué interesante las consultas de los grandes santos y hasta de los místicos a los sacerdotes, cuando caminan por regiones que pocos hombres caminan y se encuentran con obstáculos que pocos hombres tienen que franquear, porque son obstáculos de esos héroes del espíritu que han atravesado desiertos en los que casi todo el mundo se daría la vuelta. Por supuesto que el perdón de Dios se da directamente también. Dios nunca ha renunciado a dar su perdón directamente. Aunque esté ese versículo, los pecados que perdonareis les serán perdonados, Dios nunca ha renunciado a perdonar directamente. Y el perdón es posible en cualquier momento, si Dios quiere. Y Dios quiere si hay arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es una gracia de Dios, con lo cual es un misterio de la gracia. Dios está deseando enviar la gracia, está deseando perdonar. Pero los hombres le hacen esperar, le ponen condiciones, le dicen no puedo, le dicen a Dios no puedo, cuando Dios da la gracia. Es verdad que hay pecadores que no han conocido la luz de Cristo. Esos son menos responsables, aunque cuando esos pecados llegan a ser inmensos, allí no cabe que no sepan. El pecado también hay que medirlo por el conocimiento que hay de Dios. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que poco se le dio, poco se le exigirá. Moisés tuvo unos momentos de impaciencia en que dijo cosas que no debía decir, que en el Éxodo no nos lo dice de forma expresa, lo da a entender lo que pasó en Meribá, pero no nos lo dice con claridad. Y Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Sin embargo, frente a eso tenemos el caso del rey David. O sea, el rey David se le perdonó incluso el asesinato y el adulterio. Eso nos da una gran esperanza. Cualquiera de vosotros puede decir con toda verdad, Señor, pero yo al menos no he asesinado. Es verdad que tu pecado puede ser una traición al amor de Dios, un desagradecimiento espantoso, pero siempre podrás decir, pero Señor, yo no he asesinado y tú perdonaste al rey David. En la Biblia, ¿cuántas veces aparece lo fácil que es el perdón de Dios? ¿Cuántas? El rey, me parece que era Ezequías, cuando lloró, pidió perdón y volvió la palabra del Señor al profeta y regresó y le dijo, no, vas a vivir, te vas a curar. Dios te concede tantos años más de vida, porque ha visto tu llanto y ha escuchado tu oración. Como ese, tantos casos. El perdón de Dios es fácil, porque Dios está como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos. En cierto modo es difícil, es imposible, porque o Dios te da la gracia o tú no sientes deseos de arrepentirte.
En un sentido es muy fácil y en otro sentido es imposible. Excede tus capacidades si Dios no te da el primer empujón, te acompaña en el arrepentimiento, fortalece ese arrepentimiento, lo alimenta. La gracia. Y la gracia incluye a veces un hombre al lado, como los profetas del Antiguo Testamento, como los levitas que fueron puestos para acompañar al pueblo elegido, como los apóstoles, quien a vosotros oye, a mí me oye. No se refiere solo sobre la fe, también el acompañamiento espiritual. Esos hombres tienen que ser como la voz de Dios. ¿Cómo? No son la voz de Dios, pero son como la voz de Dios. Evidentemente la diferencia es grande, se nota, pero hay un eco de ese Dios que habló en el Sinaí, de ese Dios que habló en Jesús, en el Cafarnaún, resuena en todo el mundo, allí donde una alma se acerca a otro hombre a pedirle consejo. He hablado del sacerdocio católico, pero como me escuchan protestantes, me escuchan evangélicos, protestantes es más amplio, metodistas, baptistas, etc. Como me escuchan evangélicos, la labor del pastor, no solo predicando la palabra de Dios, sino también acompañando a sus ovejas, dándoles la medicina. ¿Hacen buena labor los pastores evangélicos? Por supuesto que sí. Pero si tienen la Biblia, cada uno que coja la Biblia y se la lea. No. Por eso hay pastores. Por eso hay pastores en las cartas del Nuevo Testamento y en Hechos de los Apóstoles. Entonces no basta la Biblia. En la Biblia están los pastores. Dios dispuso que hubiera pastores. Y lo mismo que hablo de los pastores, pienso también en los monjes ortodoxos que están en un monasterio y entonces un ruso o un griego o un búlgaro hace un camino, una peregrinación que le cuesta tiempo y está ahí esperando en la iglesia hasta que le recibe ese monje con aspecto tan venerable y les pone su problema y él le da los consejos y después le pone la estola encima de los hombros que caiga por la espalda y ora sobre él. Cuántos consejos, cuántas cosas bellas a lo largo de todo el mundo, de toda la familia cristiana. Pastores, sacerdotes, monjes ortodoxos, incluso en el África copta, que ellos dicen que allí llegó la fe en el Dios único en la época de la reina de Saba. Y lo lógico es que sea así, porque en la Biblia aparece eso. Pero que después llegó allí el mensaje de Jesús. También ellos. Acordaos de aquellas iglesias rupestres, de aquellas ceremonias tan africanas. Pues también allí ejercían ellos esa labor. Y claro, el desastre que es cuando el que debería ser fuente de santidad se convierte en fuente de corrupción, sea sacerdote católico, pastor protestante, pastor evangélico o sacerdote ortodoxo. La corrupción del bien. La corrupción del bien. Pero una cosa os digo, y con esto ya acabo. A veces el médico del cuerpo, puede fumar, pero sin embargo dar buenos consejos. Y el paciente le dice, pero si usted fuma muchísimo. Sí, pero yo te doy buenos consejos. A veces el paciente puede decir, pero si usted come colesterol, fuma, no hace ejercicio, hace un montón de cosas. Ya, pero lo que te he dicho es la verdad. Lo que te he dicho es la verdad.
No nos olvidemos que el pastor de cualquier confesión que sigue el Evangelio es el que trae un mensaje, el que lo adapta también, lo concreta, lo aplica y lo puede hacer bien aunque él sea un pecador. Lo ideal es que haya esa unidad entre el mensaje y su vida, entre el Evangelio y su alma. Entonces será mucho mejor. Pero no lo olvidemos, ¿eh? Un pastor, aunque por dentro haya una parte enferma, no invadida por la luz del Evangelio, puede ser portador del mensaje. Esto me recuerda, y con esto sí que acabo de forma absoluta, me contaron de Kiko Argüello que decía este ejemplo, aunque esto se refiere más a la predicación, no a esta labor pastoral de la que he hablado en esta charlita. Si un hombre fuera por la costa de Francia en la Segunda Guerra Mundial y de pronto viera el desembarco que está habiendo allí en Normandía y fuera al pueblo más cercano y dijera: los aliados están desembarcando, los aliados ya están en tierra francesa, acaban de venir, a las 10 ha pasado esto, lo he visto con mis ojos. Ese hombre podría ser un hombre borracho, podría ser un hombre con gula, podría ser un hombre que engaña a su mujer, pero el mensaje que lleva es verdadero. El mensaje que lleva es verdadero. No lo olvidemos eso, ¿eh? Porque a veces algunos pueden ser más duros que Dios, ¿eh? Una especie de todo o nada. Pues bien, eso no suele ser así en las páginas de la Biblia, incluso entre los amigos de Dios. Ojalá que fuera de otra manera, pero no es así, ni con David, ni totalmente con Moisés, ni con los apóstoles. Y eso que seguro que silenciaron muchas cosas, ¿eh? Ya, pero después ya fueron buenos. Bueno, en Hechos de los Apóstoles también hay sus cosas, ¿eh? Acordaos del incidente de Antioquía, etcétera, que aparece en Gálatas. Bien, el mensaje es verdadero. Aunque nos guste o no nos guste, siempre seremos pobres hombres hasta que la Jerusalén celeste venga desde el cielo y se implante. Hasta entonces, qué maravillosa es esta labor sacerdotal. Qué maravillosa. Y hacéis muy bien todos en buscar hombres que os puedan aconsejar. Nada más. Hasta pronto a todos y que mis palabras os puedan hacer que aprovechéis otro medio de santificación, de luz que ilumina el buen camino. Esta labor del pastor, no solo como predicador, no solo como predicador,